Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a fabricar nuestra propia lámpara retroiluminada desde cero. Estas lámparas hacen una luz ambiente, una luz indirecta. Yo voy a hacer este diseño de nubes y una luna, ya que la voy a aprovechar para la habitación de mi hijo. Pero cada uno puede hacer el dibujo que quiera, ya sea como una lámpara de nubes, un cohete o lo que os venga por la mente. Lo primero es saber qué materiales necesitaremos para hacer esta lámpara. Y son un trozo de madera, del tamaño que queramos hacer nuestra lámpara, una caladora o sierra de madera, una tira LED, que después, más adelante en el vídeo, hablaremos sobre las tiras LED y qué podemos hacer con ellas, un lápiz, unos botes de spray o pintura y un par de alcayatas, un soldador de estaño y 3 escuadras. Para empezar, buscaremos una zona donde podamos tener la madera plana, puede ser una mesa o el suelo mismo, y dibujaremos el dibujo que queramos hacer. Esto corre a vuestra imaginación. En mi caso, no soy muy bueno haciendo dibujos, y me he guiado de una imagen para hacerla similar. Cuando tengamos el dibujo completado, empezaremos a cortar con la caladora o sierra. Te recomendaría que si no sabes cortar muy bien con la caladora o sierra, no hagas un dibujo muy complicado en curvas. Iremos cortando la madera siguiendo el dibujo realizado con el lápiz. Este proceso genera polvo y serrín. Es recomendable hacerlo en la calle o llevar mascarilla. En la descripción de este vídeo te dejaré todo el material que he utilizado para hacer esta lámpara. Con cuidado y paciencia acabaremos de hacer todo el contorno y dejaremos nuestro dibujo cortado. Como se ve, en algunos puntos he decidido saltarme la línea, ya que mientras cortaba me ha parecido mejor no hacer tantos picos y hacerlo un poco más redondo. Al ser una nube no pasa nada, incluso queda mejor. Una vez tengamos todo el contorno de la madera cortada, limpiaremos con un poco de agua y un trapo toda la zona. Y con una goma de borrar quitaremos todo el lápiz que ha quedado, para que cuando pintemos no deje la marca. Cuando cortamos con una caladora o una sierra de madera, siempre queda una pequeña rebaba. Esta rebaba se la voy a quitar con una máquina Dremel, para ir más rápido, pero también podremos quitarla con una simple lija de madera. Cuando tengamos la madera cortada y lijada, empezaremos por la parte eléctrica y los LEDs. En este caso voy a ponerle una luz cálida, de una tira LED que me sobró en una instalación de LEDs, que hice en otro vídeo. Te lo dejo por aquí arriba si le quieres echar un vistazo. Los LEDs los pegaremos en la parte de más afuera que se pueda, pero dejando unos centímetros del borde, para poner luego los soportes. Iremos colocando los LEDs, midiéndolos y cortándolos siempre por donde indica, y tomaremos bien la medida y cortaremos. Iremos rellenando toda la lámpara por todos los bordes y sitios, para que haga una luz homogénea y no haga sombras. En nuestro caso es una tira LED a 230 voltios y no necesitaremos un transformador o driver. Pero si en vuestro caso es una tira de LED de 12 voltios o 24, habrá que buscarle un hueco donde colocar dicho transformador, aunque muchas veces vienen integrados en donde se enchufa la corriente. Aquí, al ser un LED para exterior y a 230, viene con una funda protectora. Se la quitaremos con unas tijeras para poder acceder a los puntos de soldadura para la conexión y así poderlo soldar y hacer todos los puentes necesarios. Para soldar el LED es recomendable prepararlo antes con un punto de soldadura. De esta manera, cuando coloquemos el cable, solo será calentar y unir. No es muy complicado soldar las puntas del LED, pero para no estropearlo, el truco está en no calentar demasiado la zona. Si usas el estaño fino, con pocos segundos quedará fundido y listo para su soldadura. Si dejamos mucho el soldador, puede dañar los chips del LED y dejar de funcionar o que parpadeen. Una vez tengamos las tiras LED preparadas y con los puntos de soldadura realizados, prepararemos los cables. Los cortaremos, pelaremos las puntas y colocaremos un poco de decapante o flux en la punta del cobre de nuestro cable y lo calentaremos poniendo un poco de estaño para ayudar a la soldadura en la tira LED. Pondremos la punta del cable en la soldadura y colocaremos la punta del soldador para que el estaño quede líquido. Cuando veamos que está líquido y queda unido, quitaremos el soldador y sin movernos esperaremos a que quede duro. Podremos soplar un poco para acelerar el proceso. Iremos realizando todas las soldaduras con sus puentes.
Como veis, he dejado unas zonas un poco más largas. Esto lo que haremos será colocar una regleta o borne de conexión, para poder conectarlo a la red eléctrica. Esto lo podemos poner si tenemos un punto de luz en casa que sale de la pared, de esta manera no se verían cables. O también podemos ponerle un alargador y enchufarlo a un enchufe. Con un poco de cola térmica o unas grapas collaremos nuestros cables a la madera para que queden fijos y no se muevan. Y con un tornillito collaremos la regleta a la madera. Y este será nuestro punto de conexión a la red eléctrica. En nuestro caso, le pondremos un trozo de cable con un enchufe en la punta. Todo esto va a ser provisional para poder encender y probar la luz antes de seguir, por si alguna soldadura ha salido mal o tenemos que volver a soldarla otra vez. Al enchufarla vemos que funciona todo bien. En el vídeo parece que parpadee, pero es la cámara que no recoge bien la luz y hace un efecto raro. Pero en realidad queda totalmente la luz fija. Más adelante en el vídeo veremos que no parpadea. Una vez probada y vemos que funciona todo bien, el siguiente paso es hacer los soportes para que se aguanten en la pared. Y para que haga el efecto retroiluminado hay que separarla un poquito de la pared. Esto lo conseguiremos con trozos de madera que nos han sobrado anteriormente. Cogeremos y cortaremos 3 trozos, uno de unos 10 centímetros y otros 2 de 9 centímetros. Estos trocitos de madera que cortemos serán la separación que nos dará entre la pared y la lámpara. Cuanto más separado de la pared, más luz hará. En este caso, con estos 3 trozos tendremos de sobra para esta lámpara, pero si has decidido hacer otro dibujo tendrás que valorar cuántos soportes necesitas. El trozo de 10 centímetros lo usaremos para que la lámpara apoye en la pared, en la parte de abajo, y los otros 2 trozos los colocaremos arriba para hacer el soporte y collar a la pared. Y como le colocaremos la alcayata, ya nos hará este centímetro que nos falta, dejando la lámpara completamente recta en la pared. Colocaremos un poco de cola blanca y pondremos la madera en la parte inferior. Es importante colocarla antes de la tira LED para que no haga sombras. Con la ayuda de una escuadrita pequeña lo atornillaremos. En los otros 2 trozos de 9 centímetros les colocaremos una alcayata y los pondremos igual. La única diferencia es que tenemos que buscar el nivel de nuestra lámpara para que quede recto a la hora de colgarla. Una vez tengamos colocados y secos los tacos de madera, nos quedará así. La voy a colocar para hacer una prueba y después la pintaremos. Una vez colgada nos quedará de esta manera y hará esta luz ambiente, que muchas veces queda muy agradable en una habitación, comedor, etc. Si en tu caso tienes que tenerla con un cable como yo ahora mismo, es recomendable coger un cable blanco, transparente, para que no se vea tanto. Y si tienes un punto de luz donde colocar en la pared, pues no se verá ningún cable. También, para comodidad, podemos colocarle un interruptor para poder dejarla enchufada y encender y parar como si fuese una lámpara. Con respecto a las tiras LED, en mi caso he colocado esta, que es una luz cálida. Pero si quieres hacer una luz chula que cambien los colores o incluso hacer un ambiente de tormenta o soleado como estás viendo, sería colocarle estas tiras LED especiales. Incluso puedes conectarlo a un sistema domótico para que se encienda con voz, tipo Alexa o Google Home. Para pintarla, mi idea y lo que voy a hacer es hacer una lámpara para niños o niñas un poquito seria. Y la pintaré la luna de color amarillo y la nube de color blanco. Pero podemos hacerla más cómica, haciéndole unos ojos o boca, o incluso poner el nombre de nuestro hijo o una palabra. Para pintarla, la vamos a pintar con sprays y vamos a tapar con cinta de pintor y haremos todo el contorno de la luna. También pondremos unos trapos o toallas donde vayamos a pintar, para no manchar nada. Agitaremos el spray y pintaremos con una distancia de unos 15 a 20 centímetros. Una vez tengamos la luna pintada, dejaremos secarla bien y haremos lo mismo, pero esta vez taparemos la luna con la cinta de pintor. Tiene que quedar bien tapada y pintaremos de blanco el resto de la nube. También pintaremos los bordes de la madera, vigilando no manchar la tira LED. Si es necesario, taparla con cinta de pintor. Y de esta manera es como queda la lámpara finalizada. Le da un toque especial y carismática a tu habitación o salón de estar. Y ya estaría. Si te ha gustado, dale al like. No olvides a suscribirte al canal para más. Un saludo y hasta la próxima.